Les decía, les decía que el procedimiento de la solicitud de concesión de beneficio, entre sus requisitos, ya hemos señalado cuáles son, ¿no? Vamos avanzando porque ya este es un punto de normativo. El, tienes que presentar, ya dijimos cuáles son los requisitos, tienes que publicar, las publicaciones tienes que presentarla luego de que has publicado, tienes que presentarla a la autoridad dentro de los 15 días y después de presentar estas comunicaciones, estas publicaciones, entonces entras al proceso de evaluación de la, este, del estudio técnico, y a esto tiene que acompañar el estudio de impacto ambiental, el certificado de impacto de inexistencia de eventos arqueológicos y el que no se afecte a carreteras. Aquí hay un punto sobre horas preliminares, 83.5, y dentro del tema de beneficio, ¿qué cosas son obras preliminares? Entonces, porque la norma establece, dice que si se venció el plazo y no se ha interpuesto oposición, entonces estamos hablando de la situación, ¿ya? ¿Se acuerdan el esquema? Dentro de los 15 días de publicado se puede plantear la oposición, un tercero. Ya. Si se venció el plazo de los 15 días, entiéndase, y no se interpuso oposición al procedimiento, el solicitante puede iniciar obras preliminares, dice, ¿no? Los cuales comunicará a la autoridad a la Dirección General de Minería o al gobierno regional. Pero ya para esto tiene que señalar que se aprobó su resolución, su instrumento de gestión ambiental. Entonces, allí las obras preliminares deben encontrarse concluidas. Es decir, si yo quiero iniciar mis obras preliminares, tengo que tener mi estudio de impacto ambiental, aprobado, ¿no? Eso es importante. Las obras preliminares deben encontrarse incluidas en este instrumento de gestión ambiental, claro. Y como les dije ya antes, todo lo que desarrolle, todo el proyecto que tenga que desarrollar tiene que estar dentro del estudio de impacto ambiental. No puedo yo autorizar algún componente, ¿no?, que no esté contemplado, no esté considerado dentro del estudio de impacto ambiental, incluyendo el tema de las obras, porque las obras preliminares son el desarrollo de que existen algunas obras, ojo, que ahí lo vamos a ver, cómo es que se califican estas obras preliminares. Seguimos a la siguiente, y en la siguiente vamos a ver, ¿no?, en qué consiste estas obras preliminares, ¿no? Estas obras preliminares vienen a ser, pues, vienen a ser los movimientos de tierra, por ejemplo, la preparación de terreno para módulos, edificaciones, oficinas administrativas, campamentos, acceso, preparación de material de cantera, ¿no? Preparación de material de cantera, ojo, en el tema de beneficio, lo que pasa es que si yo necesito de repente construir, edificar algo a nivel de ingeniería civil, entonces probablemente necesite algunas canteras de donde pueda sacar material no metálico, ¿no? Y eso no es beneficio. Talleres de mantenimiento, laboratorio, garita de control, almacenes, ¿no?, para la etapa de construcción, estacionamiento, canales o cunetas para obras de instalación auxiliar, muros para llenar área de trabajo, instalaciones eléctricas preliminares, excavaciones para cimentación y depósitos temporales de materiales excedentes y orgánicos. En todo caso, si se dan cuenta, todas estas obras no son de beneficio, son las que podríamos llamar obras conexas o auxiliares. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo, como obra preliminar, oye, voy a operar parte de la planta, o yo voy a trasladar relave o agua tratada producto del proceso, no. Todos ellos se dan cuenta que son obras preliminares como tales, son previas
a poder instalar, construir la planta y sus accesorios que pueden ser los depósitos aeronaves o los pads. El siguiente, en caso no se haya pues iniciado, en caso el solicitante haya iniciado obras preliminares y no obtenga la autorización de construcción porque por X motivos no logra obtener, no logra cumplir, ¿no? No logra cumplir con requisitos o alguna no logra subsanar, y entonces por ende no logra obtener la autorización de construcción, entonces él tiene que cerrar todas esas obras, ¿no? Preliminares que inició, ¿no? De acuerdo al estudio ambiental aprobado. Hay situaciones, no siempre, no todas las obras puedo, sí, porque ya tengo obras preliminares y porque ya publiqué y nadie se opuso, ya yo puedo desarrollarlo. No, dice, en caso se determine que el ámbito geográfico del proyecto se encuentra dentro de los alcances de la ley 29.785, es decir, la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Si está en esa situación, por más que haya publicado y no haya oposición, no puedo yo, no puedo iniciar, no se puede iniciar las obras preliminares. Bueno, en el siguiente, como ya hemos señalado, para poder aprobar la construcción, sí o sí se tiene que presentar el CIRA, la autorización del instrumento de gestión ambiental y la autorización de la... En todo caso es una declaración jurada, ¿no? La declaración jurada de que no afecten carreteras o la autorización de afectación de carreteras. Una vez que se cumplió, dice, acá hay un tema de plazo, un plazo no mayor de 20 días, después de, siempre y cuando no se haya mediado, dice, oposición, entonces pudiese, se hayan cumplido con todos los requerimientos establecidos, la autoridad minera aprueba el proyecto de concesión de beneficio, ¿no? Mediante una resolución que otorga el título de concesión y autoriza la construcción. Entonces, aquí hemos visto un poco lo que la norma en detalle señala algunos elementos, ¿no? Y también se señala qué cosa debe contener la resolución de título, ¿no? Como es el nombre de la concesión. Las concesiones tienen nombre, ¿sí? Las concesiones mineras tienen nombre, las concesiones de beneficio también tienen nombre, ¿sí? Y aparte del nombre, tienen que tener un hectareaje y tienen que tener esas hectáreas, ¿sí? Ese hectareaje, esa área, tiene que estar delimitada por coordenadas UTM. Y en el caso de las condiciones de beneficio, pues, básicamente lo que tienen ahí son una poligonal cerrada, ¿sí? Una poligonal cerrada. Entonces, eh, tiene que contener, ¿no? Las coordenadas UTM-WGS 84, tiene que señalarse la capacidad instalada. No puede otorgarse una concesión de beneficio si no se indica la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Es el valor, ¿sí? El valor nominal de la fuerza de procesamiento, ¿sí? En sí, que las máquinas mismas te dan, porque eso, como tú todavía no operas, no sabes, pero todos tus equipos en sí ya tienen un valor determinado. Es como un carro ¿cuál es la velocidad máxima del carro? Digamos 150 kilómetros por hora. Ya, esa es la capacidad, esa es su velocidad máxima. Diríamos, llevándolo a un ejemplo, esa es la capacidad instalada. Eso está en la ficha técnica, eso es lo que viene de fábrica, ¿no? No es lo que yo quiera trabajar, sino lo que en sí mis equipos de procesamiento pueden alcanzar. Estamos ya estamos en la 104, ¿sí? Estamos ya en la 104. Aparte de esto, el procedimiento es de evaluación previa, ¿sí? El procedimiento es de evaluación previa,
tiene un plazo máximo de 90 días para evaluarse y es de silencio negativo, ¿ya? Entonces, es de silencio negativo. La Dirección General de Minería, el Gobierno Regional, puede autorizar la construcción por etapas, es decir, hay proyectos, digamos, pequeños, medianos, que se puede autorizar en un solo acto, pero hay proyectos que son grandes. Hay proyectos grandes y los proyectos grandes, entonces no los puedes construir todo de un solo golpe, ¿sí? Entonces puedes tú presentar un proyecto de construcción por etapas y también por etapas vas solicitando la autorización del funcionamiento de cada etapa. El derecho de obtener canteras de extracción. Una concesión de beneficio puede tener canteras, ojo, siempre las canteras están asociadas las canteras a las actividades mineras de explotación. Pero en este caso, puede, sí, la cantera de una concesión de beneficio puede tener canteras para extracción de material de préstamo. ¿Qué es material de préstamo? ¿Sí? ¿Qué cosas son material de préstamo? Material de préstamo es un concepto más de ingeniería civil. Un material de préstamo es el material que se saca de un lugar y se lleva a otro a fin de poder, como su nombre dice, prestar. Vaya que lo presta, pero lo prestas de manera indefinida porque lo lleva el material y lo deja ahí. Ese material sirve para relleno, sirve para enrocar, porque como material de préstamo también son las rocas. Puedes sacar de una cantera rocas y poder establecer para asegurar los diques de la línea central, por ejemplo, de los diques de los depósitos de relaves. En fin. Existen también lo que se llama el comisionamiento. ¿Qué es el comisionamiento? Es un término de tipo técnico que implica ejecución de pruebas preoperativas. El comisionamiento es las pruebas previas a la operación. Entonces, que no deben exceder, de acuerdo a esta norma, no debe exceder. Generalmente puedes poner cantidades. Oye, no, vamos a hacer pruebas operativas de 1 metro de la altura del dique, ¿no? Es decir, algunos 1 metro, 2 metros, qué sé yo, o cantidades, no. Acá la norma se puso en el caso de que las pruebas preoperativas y el comisionamiento no deben de exceder de 1 mes. Entonces te da, aquí la unidad de medida no es cantidad, sino tiempo. 1 mes. Entonces, en la cual tiene que estar, ojo, en el cronograma que presenta y que se aprueba dentro del estudio, tiene que estar contemplado. Y que este comisionamiento debe de culminar antes de que se produzca la inspección. Es decir, cuando ya está en la inspección, ya no puede estar en prueba de comisionamiento, si ya no puede haber pruebas de ¿Qué es la inspección? Cuando se solicita el funcionamiento, entonces se solicita la autorización de funcionamiento, existe dentro de este procedimiento una diligencia, que es la diligencia de inspección. Entonces, durante la diligencia de inspección, ya cuando se solicita el funcionamiento, porque ya pasaste el comisionamiento inclusive. Es decir, yo solicito que me autoricen el funcionamiento de lo que yo ya construí y que yo ya pasé por esa etapa de comisionamiento. Es decir, ya no puedo estar yo siguiendo con el periodo de prueba. Como les decía, dentro del tema tenemos modificaciones, ¿sí? De modificaciones que tienen que ver con modificación con ampliación de área, por ejemplo. Siempre toda modificación va a significar el incremento, cambios, instalaciones nuevas dentro de la parte de equipos o infraestructura. ¿Sí? Añadido a eso, puede ir, además de las instalaciones nuevas o de los equipos nuevos, puede ir, además de eso, puede ir la ampliación de área y o
la ampliación de capacidad instalada, de la que estábamos justo hablando. Sí, pues porque me amplía una capacidad instalada de 5.000 toneladas métricas día, por ejemplo, como procesamiento, como capacidad instalada, y luego yo instalo otro molino, y en la cual ya no va a ser 5.000, sino puede ser 6, 7.000, ya. Entonces, esa otra instalación que va a ser, no solamente es un equipo más, sino que va a incidir dentro de la capacidad instalada porque se suma a la capacidad que ya tiene y entonces lo incrementa. Como le digo, esto es un tema más técnico, pero son elementos constitutivos de la concesión de beneficios, ¿sí? La capacidad instalada, así como el área y sus componentes como la planta, de manera física, y su componente accesorio, que es el depósito de relave o el pad de lixiviación. Cuando el procedimiento es con ampliación de área, es, es similar, es igual, ¿sí? Cuando es el procedimiento de con ampliación de área, es igual, similar a la, al es similar a la solicitud, al procedimiento de solicitud de concesión de beneficio. En esquema es el mismo, pero cuando la modificación que se solicita no implica ampliación de área, entonces es un procedimiento más corto porque no hay área que verificar, evaluar, ver si existe pues autorización, no hay un plan no hay una evaluación de certificado de inexistencia de restos arqueológicos porque no hay un área nueva, no hay el tema de carreteras, ¿no? Porque justamente no hay un área nueva, ¿sí? Y entonces son requisitos más técnicos, estudio de impacto ambiental, eh, lógicamente, ¿no? El tema en el funcionamiento siempre va el tema de la licencia de uso de agua y el vertimiento, ¿no? Y el plan de cierre. Ahorita entramos aquí a la otra parte, al procedimiento post-título, que es el procedimiento de funcionamiento de la concesión de beneficio. Y en esta, pues, la norma dice que se solicita bajo un formulario electrónico, pero no tenemos formulario electrónico y se sigue llevando dentro del formulario electrónico o dentro del mismo sistema, ¿no? En la cual se autorizó, pero allí dentro de ese sistema existen ciertas opciones en la cual vas presentando la información de construcción y en todo caso, ahorita no tiene el formulario electrónico como tal, pero sí se utiliza el formulario electrónico de la solicitud original, digamos así, donde se autorizó la construcción. Esta solicitud de autorización de funcionamiento, ¿sí? Implica un pago de hecho de trámite, tiene que ver informe final de las obras, porque yo comuniqué que ya construí, entonces tengo que presentar mi informe final, tengo que presentar un certificado de aseguramiento de la calidad de construcción. No hay que olvidar que el objetivo principal acá son dos objetivos principales. ¿Para qué yo autorizo por qué yo tengo un procedimiento de autorización de funcionamiento? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque necesito tener en claro que se ha cumplido con haber construido. ¿Para qué? Para poder garantizar de alguna forma que aquello es seguro, ¿sí? Que aquello es seguro porque lo que se busca brindar es que aquello que se construyó está bien y que puede brindar seguridad tanto a las personas como a los equipos mismos que están dentro. Es decir, el objetivo principal siempre serán las personas, porque se tiene que cuidar
darle seguridad a las personas que están trabajando y operando. Si un equipo o los equipos no están bien o hay una falla, los primeros afectados van a ser los trabajadores que están dentro de esta planta. ¿Sí? Entonces, el asunto es garantizar la seguridad, el tema de seguridad minera de las instalaciones y por otro lado, el cumplimiento de las normas ambientales. Es decir, la actividad tiene que estar dentro del marco de las normas ambientales que se exigen. ¿Cuál es el certificado de aseguramiento de calidad de la construcción? Tiene que ver que la construcción esté dentro de los parámetros técnicos, ¿no? y parámetros de seguridad. Plano de obras terminadas, y a estos se llaman planos ASBIL. Estos planos ASBIL solamente se elaboran una vez que se han concluido, ¿no? La construcción. Y el número de resolución que aprueba el plan de cierre de minas, ¿no? Y el informe o el cargo de presentación más la garantía preliminar que ya conversamos de antes. Posteriormente a esto, hay una designación de un inspector, porque se tiene que verificar. No basta con que me presentes el informe. Tiene que haber una verificación de la construcción. Esta verificación hace de que ya tenemos aprobado una resolución ministerial 183/2015, tenemos aprobado lo que llamamos términos de un formulario. Y los términos de referencia deben variar, porque los términos de referencia de un proyecto son los que se aprueben en su autorización. Los términos de referencia, ¿sí? se establecen, se aprueban mediante un auto directoral, se comunica al interesado y es propiamente. Pero durante esta pandemia que hemos tenido, estamos todavía, ojo, no hay que olvidar que todavía estamos bajo el estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, en agosto del año pasado se dictó un decreto supremo de salud, del Ministerio de Salud, y se amplió por 180 días, que estarían venciendo el 25 de febrero de este mes, de este año. ¿Sí? En este mes, día 25, hasta esa fecha estaría durando la emergencia sanitaria, ¿no? El plazo de los 80 días. Y a partir de entonces, bueno, tiene muchos efectos. En el tema minero, el efecto inmediato va a ser que a partir del día siguiente ya pueden salir a campo los inspectores. Hasta ahora, ¿no? En todo caso, hasta esa fecha, hay una norma, es un decreto supremo 024 del año 2020, EM, en la cual se estableció alternativamente a estas disposiciones que están en el artículo 85 respecto al procedimiento de autorización de funcionamiento, salió unas normas, digamos, en paralelo, pero que suspenden los efectos de este artículo 85, de esta forma, de este mecanismo, ¿sí? Pero básicamente en sí lo que suspende es el que el funcionario, el inspector del Ministerio de Minas o del gobierno regional vaya a campo por el tema esto de la pandemia, y que en todo caso, durante el tiempo que dure la vigencia de esta 024, que será todo el tiempo que la emergencia sanitaria esté vigente, es la empresa que a través de especialistas, ¿sí? que son designados por ellos y las cuales pues lo presentan dentro de los documentos y señalan sus características, se indica qué tipo de profesionales tienen que ser los que en esta norma, en el 024, se señala qué profesionales tienen que participar.
y la empresa misma, bueno, hace un proceso de verificación del cumplimiento de la construcción. Y bueno, y durante este tiempo, desde el año 2020 hasta la fecha, hemos estado bajo esa norma alterna que es la 024. El 25 hasta el 25 de febrero, ¿no?, del presente, el día 26, entiéndase que este decreto supremo, en caso de no ampliarse el plazo de la vigencia de la emergencia sanitaria, entonces el día 26 ya habría quedado sin efecto el decreto supremo 024 del 2020 y vuelve nuevamente, o más que volver, toma toda la fuerza, ¿no?, el artículo 85 y el procedimiento de autorización de funcionamiento tal como está en el reglamento. Esa es la figura. Muy bien. Culminada la diligencia, dice, ¿no?, inspección, se hace el informe, se hace el acta de inspección, y aquí hay un caso interesante. Los requisitos para yo poder autorizar el funcionamiento, le decía, ¿qué cosa es? Dos cosas, ¿no? La licencia de uso de agua, el vertimiento y el plan de cierre, pero la licencia de uso de agua y el vertimiento vienen de la autoridad hídrica, ¿correcto? De los recursos hídricos, es decir, del ANA. Bien. Pero el ANA no te va a dar una licencia de uso de agua si es que tú no le presentas el acta de inspección favorable. Igual, ahorita también existe el acta que elaboran y que presentan, y en la cual se dice que ya se culminó la construcción y que puede operar. Entonces, esa acta es llevada ante la autoridad, ante el ANA, y ya con ese documento el ANA emite ya la licencia de uso de agua. Sí, el ANA no emite la licencia de uso de agua así, simplemente porque ya lo solicitaste, seguiste un procedimiento. El elemento vital para que te dé la licencia de uso de agua es: acredítame que el sector correspondiente donde va a ir esa licencia de uso de agua ya te aprobó el proyecto para que funcione, para que esté operativo y funcione el proyecto en el cual vas a utilizar esa agua que estás solicitando. Ese es importante, ¿eh? Es importante. Bien, entonces ya obtiene esa licencia de uso de agua, como le digo, con el acta de inspección y la autorización de vertimiento. La aprobación de la vigencia de inspección. El titular minero debe presentar la siguiente información: copia de resolución de uso de agua. Bueno, ya les dije, la norma, bueno, nos señala, ¿no?, la copia de resolución que autoriza el vertimiento, o en todo caso, como les dije también antes, y acá es donde todo esto tiene sentido, si no tengo autorización de uso de agua o vertimiento de aguas residuales, porque no corresponde, porque no hay vertimiento que tenga, entonces manifiesto que mi instrumento de gestión ambiental, mi proceso es recirculatorio o reutilización o reuso de aguas para el mismo fin, para la cual no necesito yo una autorización, sino solamente acreditar que el reuso es para el fin minero, nada más. Posteriormente, después de ello, cumplida la diligencia, en ese aspecto sí sucede igual como ahora, ya sea con una norma o con la otra. Este esquema se mantiene, es decir, una vez que ya se cumplió la diligencia, una vez que ya se presentó, dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿sí?, al haberse evaluado, se revisa la documentación y se emite el informe favorable, si es que es favorable. Si no, no corresponde. Estamos en la lámina 114 y se aprueba la inspección de verificación de la construcción de las obras y se autoriza el funcionamiento de la concesión de beneficio. ¿Sí?
La diligencia de inspección de verificación es de evaluación previa, tiene un plazo máximo de 30 días y está sujeto al silencio positivo, de tal forma de que, en la licencia de funcionamiento, en la autorización de funcionamiento, si se me pasa los 20 días, se me pasa los 30 días y no logré autorizar, por efecto del silencio positivo, ya me tiene por autorizado el funcionamiento. Claro, ¿qué pasa si no corresponde que se autorice el funcionamiento? Si hubiese esa situación, tendría que interponerse un recurso de nulidad contra la resolución ficta, porque como yo no me pronuncié, como ya se vencieron los 30 días, entonces, de manera ficta, ¿no? Así dice la norma, así dice la ley de procedimiento administrativo general, de manera ficta, se tiene por aprobado, se tiene por autorizado, ¿sí? En todo caso, si existen motivos para que no se tenga por autorizado, existen algún vicio de nulidad, entonces tendría que interponerse la nulidad ante el Consejo de Minería, elevándose con un informe a fin de que lo declare la nulidad de esa resolución ficta, ¿no? Bien. La modificación de la concesión de beneficio, ya estuvimos hablando sobre ella. La norma nos habla de 3 situaciones, pero básicamente estamos hablando de lo que les señalaba. En todas ellas, si ven ustedes, hay instalación y o construcción de instalaciones adicionales. La diferencia entre una y otras es que puedo yo instalar y o construir instalaciones adicionales, ¿sí? Y puedo ampliar el área y la capacidad instalada. En otro caso, puede darse la situación de que puedo yo solicitar la modificación por instalación o construcción de instalaciones adicionales, adicionalmente solicito la ampliación de la capacidad instalada sin ampliación de área. Y en una tercera opción, solamente al solicitar la modificación de la concesión de beneficio, lo solicito para instalación, construcción de instalaciones adicionales o de depósito de relaves o plataformas para licitación y enriquecimiento o mejoras, sin tener que solicitar adicionalmente ampliación de área ni ampliación de la capacidad instalada. Entonces, nos ponen en ese escenario, ¿no? Y cuando en el 1, por si acaso, en el 1 se dice con ampliación de la capacidad instalada y la ampliación de área de la concesión de beneficio. Ahí la verdad es que es la capacidad instalada IO, ¿no? Es decir, lo que pasa es que cuando se puso IO, decía, oye, pero en el segundo ya estás hablando de que sin ampliación de área y capacidad instalada. Es decir, puedo yo solicitar la ampliación de área sola, ¿no? Es decir, puedo solicitar la instalación o la construcción de instalaciones adicionales con la ampliación, solo con la ampliación de área. Nada. Mira, es un Bien. Siguiendo todo esto, el procedimiento con ampliación de área sí es con silencio positivo, con silencio negativo. La primera, cuando es con ampliación de área, sí es con silencio negativo y es un plazo de 90 días. Cuando es sin ampliación de área y simplemente la solicitud de modificación no implica ampliación de área, entonces el plazo de ese procedimiento es de 90 días y con silencio positivo. ¿Sí? Y con silencio positivo. Bien. Vamos a seguir avanzando y vamos a encontrarnos, bueno, después el material que se tiene, ya vamos adelantando. En la 122 vamos a ver el esquema de la modificación de la concesión de beneficio con ampliación de área.
Y como le digo, igual se repite, es similar al esquema del otorgamiento de concesión de beneficio, ¿no? Sino que es un procedimiento de modificación, porque ya se otorgó la concesión. Lo hace igual el hecho de que se tenga que evaluar, tener que tomar todo el esquema, tan igual como el otorgamiento de concesión de beneficio, porque se evalúa nuevas áreas, nuevos terrenos. Y entonces necesariamente se tiene que pasar, inclusive se tiene que determinar si esas nuevas áreas, ¿sí? Esas nuevas áreas afectan a terrenos que pueden ser considerados como de pueblo indígena. Entonces, eso es un elemento importante. Existe también la modificación, ¿no? Después de ello, como les decía, la modificación de concesión de beneficio con ampliación de capacidad instalada, sin ampliación de área o simplemente sin ella. Y el esquema es distinto, porque el esquema es mucho más corto. Pasamos a la lámina 124, es mucho más corto, es un esquema cortito, simplemente ya no hay áreas que ver, ya no hay publicaciones, simplemente es una evaluación del aspecto más que todo técnico, ¿no? Porque se ve el tema de la memoria descriptiva, el estudio técnico, más el instrumento ambiental, y claro, derecho de trámite, y si corresponde derecho de vigencia, si es que hay ampliación de la capacidad instalada. Seguimos avanzando, 124, este es el 125, como les digo, es similar. Lo que es el 124 y 125 es lo mismo. El informe técnico. ¿Qué es el informe técnico minero? El informe técnico minero, así como existe la modificación de la concesión de beneficio, tenemos el informe técnico minero, que es una forma de modificación. Es una forma de modificación de la concesión, es una modificación de la concesión, pero de manera sumaria, digamos. Porque si bien es cierto, en las modificaciones me apruebas la construcción y ojo, igual voy a tener que luego comunicar, voy a iniciar un procedimiento de funcionamiento de la modificación, autorización de funcionamiento de la modificación. En el caso de los informes técnicos mineros, en estos procedimientos que están en el TUPA, esto se sustenta en un instrumento ambiental llamados ITS, que son informes técnicos sustentatorios. Estos informes, estos ITS, son informes técnicos sustentatorios, son estudios, son pequeños estudios ambientales de modificación del estudio ambiental, ¿no?, principal, pero que implican impactos negativos no significativos. Entonces, a nivel ambiental tienen los ITS, y a nivel operacional se tiene, pues, se sacó su contraparte, que son los ITMs, informes técnicos mineros. Estos informes técnicos mineros, como ven de su esquema, se presenta la solicitud, tienen como aquí no hay ampliación de área, en esta oportunidad no, porque en otro tiempo sí hubo la opción de modificar área, pero con el nuevo reglamento ya no se modifica el área, y solamente se puede modificar, incrementar nuevos equipos, ¿no? Se puede, dependiendo de lo que del informe técnico sustentatorio se apruebe, se puede ampliar la capacidad inclusive también, ¿sí? Por este motivo, como requisito tiene derecho de trámite, te pide derecho de vigencia en caso que se amplíe la capacidad instalada, porque el derecho de vigencia, ¿sí?, está sujeto a la capacidad instalada. Si se incrementa la capacidad instalada, el derecho de vigencia que tiene que pagarse por ese derecho todos los años también se incrementa. El instrumento de gestión ambiental aprobado, que es el ITS, la memoria descriptiva y el estudio técnico del proyecto, la licencia de uso de agua para fines mineros y la autorización de vertimiento, siempre se exige. ¿Cuál es la característica principal de este informe técnico minero? De que al final, una vez evaluado, ojo, tiene silencio positivo, es 20 días de plazo para evaluar,
con silencio positivo. Por lo tanto, al final se tiene que resolver, dar la conformidad del informe técnico minero y aprobar aprobar la modificación de la capacidad instalada, si correspondiese, si fuese ese derecho. De lo contrario, no. Pero lo que sí es que se autoriza la construcción y el funcionamiento del proyecto de modificación de la concesión de beneficio que esté contemplado en el informe técnico minero. Entonces, no va a haber un procedimiento de autorización de funcionamiento, no. Aquí se autorizan las dos cosas. Se autoriza la construcción y se autoriza el funcionamiento, entiéndase que después de que lo haya construido. Y también entiéndase que es para los casos de proyectos que, de acuerdo al estudio ambiental, de acuerdo al informe técnico sustentatorio, son proyectos que contemplan impactos negativos no significativos. Ese es el objetivo, y que tienen que estar dentro de la misma área efectiva del proyecto, ¿sí? No pueden salirse del área efectiva. A continuación, en las líneas siguientes, estamos justamente, se está detallando lo que ya hemos conversado, lo que ya les he indicado, ¿no? Aquí sí hay un punto en el cual, una vez la norma sí dice, porque ¿qué pasa? ¿Ya en qué momento construye? Porque decíamos, otorga la autorización de construcción y la autorización de funcionamiento, pero ¿en qué momento sabemos que terminó de construir y va a empezar a funcionar? Entonces, en el 84, en el 88.4, en la lámina 131, el titular de la actividad minera dice, debe comunicar a la Dirección General de Minería y a las autoridades fiscalizadoras o al gobierno regional la culminación de la construcción del proyecto de modificación de la concesión de beneficio dentro del plazo de 3 días. Entonces, tienes 3 días para poder comunicar, y de esa manera la autoridad también se entera de que ya se culminó la construcción y va a empezar el funcionamiento. Solamente tiene un carácter de comunicación. Dentro de los procedimientos mineros tenemos una especie de procedimiento, aunque no lo dice así, no está en el TUPA como tal, pero es un mecanismo de comunicación. Pero tiene una suerte de procedimiento, aunque no se diga autorícese, no se concluye con autorizar, sino con tener por presentada la comunicación. Resulta de que existen algunas situaciones que están contempladas en el anexo 4 del reglamento de procedimientos mineros. En este anexo 4 se indica qué situaciones se consideran que están exceptuadas de ser procesadas como o ser presentadas como dentro de un procedimiento de autorización de modificación. Entonces, el anexo 4 nos señala estas excepciones, situaciones que implican, están exceptuadas de un procedimiento de autorización de modificación. Son modificaciones, pero no pasan por el procedimiento de autorización, ¿sí? Y por lo tanto, lo único que es que tienen que ser presentados. Entonces, dice la norma de que le presenta la memoria descriptiva, ¿sí? Presenta la memoria descriptiva, señala el número de la resolución, porque sí tiene que estar, como yo le digo, al margen de que puede estar sujeto a un procedimiento de autorización de modificación de concesión de beneficio y autorización de construcción. Al margen de ello, ¿sí? Al margen que puede estar exceptuado ese procedimiento, lo que no puede estar exceptuado es de no estar dentro de un instrumento ambiental. Entonces, cualquier proyecto, inclusive que es materia de una comunicación, tiene que estar dentro del estudio ambiental, tiene que estar sustentado ambientalmente.
Por eso los requisitos en este caso te dicen, puedes comunicar los casos que están dentro del anexo 4, ¿no? ¿Qué tienes que presentar? Una memoria descriptiva de ese proyecto. 1. 2. El número de la resolución del instrumento ambiental en la cual se encuentra ese proyecto, ¿sí? Y 3. El acta del gerente general. En este caso, el gerente general de la empresa emite un acta en la cual, ¿no? O el que haga sus veces, en la cual aprueba esa modificación, ¿no? Contemplando, ¿no? Esa modificación específica que tiene que estar, como le digo, dentro de esa relación del anexo 4. Lo presenta ante la autoridad lo revisa y al final lo tiene por presentado, simplemente. A continuación vemos justamente en la filmina 138 vemos el anexo 4, ¿sí? En el anexo 4, donde está la excepción, la relación de excepciones de la modificación de la concesión de beneficio. Dentro del tema de beneficio, un último punto, dentro del tema de beneficio, tenemos pues a los productores mineros artesanales. ¿Sí? Productores mineros artesanales no tienen, en el caso de productores mineros artesanales, ellos no se les otorga concesión de beneficio. Ellos, de acuerdo a la ley misma, una modificación que salió ya para el año 2001, en la cual con la ley de promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, las autorizaciones de beneficio artesanal no se ajustan o no se aplican para ellos las normas o la ley establecida o los aspectos de la ley establecida respecto al tema de la concesión de beneficio. Por lo tanto, a ellos se les autoriza de forma directa. Es el único caso en el cual, ¿no? Porque todo tiene que tener concesión, dice la norma, la ley, pero por efecto mismo de la ley, a ellos se les exceptúa. Entonces, a los productores mineros artesanales, ellos pueden obtener una autorización de beneficio. La autorización de beneficio es también un procedimiento único en la cual al final no hay publicación, no hay derecho de vigencia, tiene que tener su estudio de impacto ambiental, tiene que presentar su memoria descriptiva, tiene que contar con autorización de terreno superficial, tiene que tener también un CIRA, ¿sí? Tiene que tener un plan de cierre ¿no? de sus actividades, tiene que tener su licencia de uso de agua y de vertimiento, en ese aspecto es igual para todos los casos de beneficio. Tener que tener en cuenta, no vaya a ser que esté ocupando espacios o terrenos de pueblos indígenas, que se somete pues a tema de la consulta, de todas formas, porque todo instrumento que está sujeto a autorizar pasa por este tamiz del proceso de consulta previa si correspondiese. Y bueno, al final se evalúan los requisitos, se hace la evaluación en un solo acto y si todo está ok, si se cumple, se emite la resolución que se autoriza el beneficio de minerales, ¿no? De la actividad artesanal. Entonces, ese es en sí un procedimiento no es muy extenso, son 30 días que tiene de plazo, ¿sí? Son 30 días. Igualmente, puede ser modificado, porque se puede modificar el área, como puede modificar otros elementos también. Puede modificarse, ¿no? Sin ampliación de área. César. Sí. Bueno. Sí. Con esto terminamos lo que es beneficio, ¿sí? Lo que es autorizaciones de beneficio, todo lo que tenga que ver con beneficio.
Doctor, buenas noches, disculpe la molestia. Sí, ¿Podría formular al terminar una pregunta, una duda que tengo? sí, dígame. Doctor, mire, es un caso que todavía creo que no lo estamos tocando, pero sí está relacionado con el tema de los permisos y todo ello. Doctor, por ejemplo, en el caso de una cantera, que es minería no metálica, se hace un contrato con el titular de la concesión. Entonces, al hacer el contrato, pues se establece un periodo de tiempo, por ejemplo, 5 años. Durante ese periodo, esta persona, el operador minero que ha alquilado que ha hecho el contrato de alquiler con el titular de la concesión, establece una cláusula que puede ser renovada y aprovecha también él en este periodo para sacar el reinfo y avanzar bastante sus permisos ambientales, permisos mineros. Sin embargo, el titular de la concesión ya no le quiere alquilar ya por un periodo mayor. Le está pidiendo que se retire. ¿Qué se Ya, a ver, podría hacer en un caso similar? estamos hablando aquí en este caso un proceso de formalización, ¿cierto? Correcto, correcto, doctor, correcto. Estamos hablando de reinfo y en todo caso estamos viendo, tu consulta apunta al hecho de que hay una concesión sobre la cual se quiere formalizar la actividad de un minero informal. Como parte, como requisitos de esta formalización, implica contar con la autorización del titular de la concesión, ¿cierto? Correcto, Y correcto. ahí, y entonces se hace un acuerdo de explotación, entiendo, ¿no? Un acuerdo de explotación, que es el contrato al cual me alude, creo. Así es. Un contrato de explotación que, como tal, tiene una vigencia determinada, ¿sí? Y al parecer esa vigencia llegó, ¿no? Llegó a cumplirse. Y bueno, el tema de la renovación, y me dices que el titular ya no lo quiere renovar. Si no puede acreditar la renovación de esa actividad, de ese acuerdo, va a tener problemas para poder culminar la formalización. De todas maneras, va a tener que obtener una va a tener que llegar a obtener la autorización del titular de la concesión porque la norma sí lo exige. Ok, ok, doctor. Y en ese caso, ¿podría la Dirección Regional de Energía y Minas entablar una mesa de diálogo a solicitud de repente del operador minero para poder solucionar ese tema de Sí, formación? sí, sí, podría tener una actitud conciliadora, ¿no? Es decir, ofrecerle un punto neutral, diríamos, por decir así, ¿no? Como Estado, y a fin de poder tratar el tema y encontrar un punto en común, ¿no? El punto en común es que los dos estén interesados en algo que les pueda ayudar a poder conciliar sus, ¿no? De repente el tema es económico, de repente el tema es que él quiere participar, también quiere participar de la actividad minera, ¿no? No sé. Ese es un tema en el cual tendría que, como dices, a nivel de una mesa de diálogo en la cual garantice el cumplimiento de lo que acuerde, pueden establecer. Lo importante es que al final logre obtener su acuerdo de explotación para continuar con su procedimiento. Ok, gracias, doctor, gracias por absolverme la duda. Muchas gracias. Bien, ¿de qué? César. Sí, doctor, dígame. Sí, doctor. Aló. Hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuché entrecortado. Digo, ¿continuamos? Mm, a ver qué dicen los, qué dicen qué dicen los participantes, porque estamos. Por mí no hay problema. Vamos y lo podemos terminar rápidamente, al menos Hasta las pero 10:30, a ver. ¿Les parece? ya Sí, unos 10, ya. continuamos con Sí. el curso. Ok, ok. Ya, listo. Entonces, aquí le digo porque ya entramos al tema de autorización de exploración y explotación, ¿sí? Y con ello vamos a terminar.
El tema de exploración y explotación, ¿qué cosa es la exploración? Bueno, acá primero vamos a encontrar una lista, a la siguiente hay una línea de tiempo sobre el tema de autorización de actividades de exploración y explotación, que son normas que se han ido dando en el tiempo, y ahí vemos el reglamento de la 020-2020. El tema de exploración y de explotación está muy ligado a las actividades. Ojo que esto parte, fíjense, la ley del año 81 y existen actividades que pueden estar explotándose, no explorando porque las exploraciones son más cortas, pero explorándose con autos de amparo, imagínense, ¿no? Explotándose, mejor dicho, con autos de amparo, y claro, ahora ya tienen concesión, pero datan desde esa época, ¿no? Actividades antiguas. Y conforme ha ido pasando el tiempo, las que están con rayitas son las que ya no están vigentes, pero que estuvieron vigentes en su momento y bueno, han sido sustituidos por otras normas, ¿sí? De tal manera que el último reglamento, el último RPM es la 020, la última reglamento de procedimientos ambientales, el último reglamento de procedimientos ambientales de actividad de exploración es la del año 2017, la 042, 2017. La 037 ya fue derogada por la 020. La 024 del 2016 es el último reglamento de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque los reglamentos de seguridad y salud ocupacional son los que han mantenido desde el año 1992 cuando se dictó la 023, que está tachadita, ¿sí? Se dictó el reglamento de seguridad e higiene minera, y luego de ello, el reglamento del 046 del año 2001, ¿sí? Que fue otro reglamento de seguridad y higiene minera, y posteriormente la 055 del año 2010, que también es un reglamento que ya no está vigente, la 055 del año 2010, pero que es un reglamento de seguridad y salud ocupacional. En todos ellos se habla respecto, en estos tres, se habla respecto del inicio de la actividad. Incluso con la 092 no había autorización. Yo quiero que, más allá del procedimiento, más allá de lo que van a saber, quiero que se entienda bien. El tema de las autorizaciones de explotación, vayamos por el tema de explotación. Las actividades de explotación inicialmente, como está en el esquema, hasta el año 1991, digamos ya todo el año, porque en diciembre sale la norma, ya en el año 91 sale la norma, la 708, la que cambia sustancialmente la ley original y con la cual luego se crea la 014, que es la norma vigente hasta ahora, el texto único. Hasta ese entonces se emitían autos de amparo. Entonces, el auto de amparo era un título provisional, pero con la cual tú podías iniciar operación. Pero cuando sale la normativa nueva, la 708 y luego la 014, se establece que se va a iniciar operación con el título de concesión. Entonces, ya lo que ya habían iniciado con el autoamparo, bueno, ellos continuaban trabajando, eso no perdían ese derecho. Pero los que no habían iniciado, los que no tenían autoamparo, ellos tenían que alcanzar a ser otorgarse el título de concesión, y a partir de entonces, recién con el título de concesión, podían ellos iniciar actividad. ¿Cómo podían iniciar actividad? Ahí viene el tema. ¿Cómo podían iniciar actividad? Podían iniciar actividad presentando solamente un estudio técnico.
y comunicando, voy a iniciar la operación, La 023 del año 92 establecía esa condición, es el reglamento de seguridad. Y esa condición se mantuvo hasta el año 2002. En el año 2001 sale el decreto supremo 046, el otro reglamento, es decir, para ese entonces derogaba a esta 023 del año 92, que es el reglamento de seguridad e higiene minera, y se daba un nuevo reglamento de seguridad e higiene minera. En este se establecía que para poder se tiene que notificar, se tiene que comunicar a la autoridad el inicio, el reinicio y el cese de operaciones. Que para iniciar operación, el titular tiene que acreditar, decía, el título de concesión, tener pues su autorización de terreno superficial, tener estudio de impacto ambiental, en fin. Y otro requisito más. Tener su plan de minado. La norma no establecía un procedimiento de autorización. Sin embargo, solamente en esta 046, en su artículo 25, establecía que para poder iniciar yo tenía que tener todos estos requisitos, ¿sí? Que tenía que acreditar y comunicar a la autoridad, ¿no? Eso. En el año 2002, el TUPA del Ministerio, ojo, en ese entonces no había la autoridad regional, no veía esos temas porque es a partir del año 2007 en el cual, producto del proceso de descentralización, regionalización y descentralización, se produce la transferencia de funciones. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2002, emite un nuevo TUPA, ¿sí? Un nuevo TUPA y recoge lo establecido en la 046 y dentro del TUPA lo establece como un procedimiento, ¿no? Dentro de este TUPA, el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, dentro de lo que es la Dirección General de Minería, se estableció un nuevo procedimiento de autorización de explotas, de inicio o reinicio de actividades de explotación minera. Y claro, señalaba presentar y señalaba los requisitos que establecía el 046. Sin embargo, dentro del reglamento de procedimientos mineros no había ningún esquema, ninguna forma de un procedimiento que se debería seguir. Y es que inicialmente este procedimiento de autorización de explotación era un procedimiento tipo auditoría, es decir, como la idea era que tiene que acreditar, la idea era muy sencilla, muy fácil. Presento el escrito, mi documento, quiero iniciar explotación minera, y acreditaba y presentaba su copia de su título, que tiene que estar inscrito, lógicamente, acreditaba tener el estudio de impacto ambiental, la autorización de terreno superficial, su plan de minado y otros requisitos más que pedía, ya, listo, ya está. Y su pago de su hecho de trámite. Por eso, de tal forma que y se determinaba si cumplía o no cumplía, es decir, si cumplía o no con el requisito de presentar. De tal manera que los informes para autorización de explotación hasta ahora siguen siendo una especie de checklist, es decir, claro, antes era simplemente se ponía una especie de checklist, un cuadro y se establecía si cumplió o no cumplió, sí o no. Si no cumplía, se observaba, ¿no? Lógicamente. Hoy en día ya esos checklists ya han tomado forma, esos cuadros, porque internamente ya se detalla en el tema de los estudios técnicos, ya se detalla elementos de geomecánica y una serie de cosas más, ¿no? De lo que están, ya se han hecho más complejos, pero inicialmente nació de esa manera. Y es recién en el año 2012, estamos hablando 10 años después, recién en el año 2012, en la cual de manera objetiva, ¿sí? Con el decreto supremo 020 del año 2012, que ya ustedes han escuchado ya en el transcurso de la exposición, sí, ese mismo en donde se aprueba en su artículo tercero, cuarto,
que los formularios electrónicos de las concesiones de beneficio, ya, allí, en ese mismo decreto supremo, se aprobó el artículo 75, en la cual se establecía el procedimiento de autorización de exploración y de explotación. Recién ahí es donde aparece la figura, es decir, aparece normado un mecanismo, una forma, ¿no?, dentro del reglamento de procedimientos mineros. Hasta antes, las autorizaciones de explotación minera datan desde el año 2002 hacia adelante. Entonces, y eso también tiene un sentido, porque, y va unido con la 046, que es del año 2001, porque en el año 1999 hubieron accidentes, o 98, si no me equivoco, hubieron accidentes a nivel de actividades mineras no metálicas, y como ellos podían presentar ese estudio, que en ese entonces era posible solamente comunicar el estudio, se estableció al final, producto de las investigaciones de los accidentes, que los derrumbamientos de los taludes habían sido porque no, técnicamente no estaban bien, no estaban bien. Y la pregunta, ¿y quién verificó? ¿Quién estableció? Técnicamente, ¿alguien revisó? Sí lo presentaron, pero ahí lo revisa, lo evalúa, no, dice presentación. Entonces, claro, no había una exigencia de evaluar si estaba bien o no. Entonces dijo, no, bueno, se tiene que evaluar. Y por eso, en ese entonces, en el año 98, ya desde el año 97, 98, comienzan a salir normas de que tengan que presentar un plan de minado los no metálicos, y que puedan obtener su autorización, su aprobación de su plan de minado. Ya en el año 2001, ya como le digo, ya con el 046, ya la cosa va tomando más cuerpo, y en el año 2002, con el TUPA, ya se crea la figura de la autorización de explotación. Entonces, la figura de la autorización de explotación nace en sí en un texto único de procedimiento administrativo del Ministerio. ¿Sí? Bien, hoy en día ya lo tenemos dentro del reglamento. La 020 ha recogido todo, ya la experiencia, y lo tenemos dentro de la norma como procedimiento, ¿no? Es decir, alguien que ve va a pensar que toda la vida hubo un procedimiento de explotación, de autorización, inicio de explotación, no necesario. Igual que de exploración. El de exploración, hasta el año 2012, el mecanismo era comunicar, tener el estudio de impacto ambiental, comunicar a la autoridad ambiental e iniciar la actividad de exploración. ¿Que no había una autorización de exploración? No, no había como documento, no había. Solamente una comunicación, lógicamente tenía su estudio de impacto ambiental, y luego de ello podía ya, tenía 12 meses para poder iniciar operaciones de exploración. Entonces tenía que comunicar que ya va a iniciar. Pero en el año 2012, con la 020, se estableció el procedimiento de exploración, y a partir de entonces recién tenemos procedimientos de autorización de exploración. En el siguiente, en el cuadro siguiente, he tratado de poner, así en esquema, de acuerdo a los años. Ahí hay normas, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, la 01693 es una norma minera, el reglamento de protección minero ambiental, RPMA, y la 040 es la actual. Igual en el tema de normas ambientales de exploración, aquí lo podemos ver más claramente lo que estaba explicándole. Hayan habido reglamento ambiental de exploración, ¿no? De exploración minera. Estos son reglamentos ambientales, es decir, la exploración minera ha tenido su propio reglamento ambiental. Entonces, la 038 del 98, la 020 del 2008, y la última es la 042 del 2017. En la norma de seguridad, ahí vemos toda, hasta la última, la 023 del año 92, la 041 del año 2001, la 050 del año 2010,
y la 024 del año 2016, ¿no? Ahí hay un error, acá no es la 041, es la 046, disculpen, ¿ya? Por favor, ahí deben de corregir. Es la 046 del año 2001. La 041 es otra norma, ahí me equivoqué. Pero en el cuadro anterior sí está correcto, 046. Ya, en la norma de procedimiento, el reglamento era 018, sufrió sus modificaciones sustanciales con la 020 de 2012, la 037 del año 2017 y el nuevo reglamento que es novísimo, que es el 020 de 2020. Entonces, un poco con esto tenemos la imagen de los documentos actuales incluso y cuáles fueron los anteriores. La actividad de exploración tiene dos tipos dentro del procedimiento de exploración. Continuamos. Tenemos dos. Uno, el procedimiento de autorización de actividad de exploración minera con aprobación automática y el procedimiento de autorización de exploración minera con evaluación previa. ¿Por qué existe esto? Porque se buscó a nivel de simplificación administrativa. El tema de la exploración es un tema de inversión, más que ahí no ganas dinero como inversionista, como administrado, tú más bien tienes que invertir para poder obtener y saber si el terreno en sí, todo terreno tiene mineral, pero si el terreno que tú consideras que puede estar mineralizado es económicamente rentable, entonces ese es el motivo de la exploración, no para saber si hay mineral, porque puede ser que sí haya, pero el objetivo es determinar si es económicamente rentable, porque si no es rentable, entonces no tiene sentido iniciar una actividad económica de explotación cuando voy a tener más pérdidas que ganancias. Entiéndase. Y ojo, cuando hablo de ganancias, tengo que considerar dentro de lo que yo pueda ganar, de ahí tengo que yo hacer una división de todo lo que implica impuestos, todo. Y ya después de impuestos, ya lo que queda ya es mi ganancia. Pero lo que yo pueda ganar directamente, por decir, de lo que yo pueda obtener, no es todo, porque están los impuestos que tienen que ser pagados, las obligaciones que tienen que ser cumplidas. Entonces, en tema de explotación, es un tema complejo. Es un tema complejo en el sentido de que no todo lo que tú puedas ganar es tuyo, porque hay obligaciones que tienes que cumplir. Y está bien que lo haga. Y en el tema de exploración, más bien, todo lo que salga como inversión, va a la inversión y puede ser buena si es que encuentras, si es que es bueno la zona para explotar, si es que encuentras los minerales que sí, pues económicamente pueden dar, no por el mineral, es decir, encuentro oro, pero ¿qué hago yo si obtener ese oro me va a costar más caro que poderlo yo al final obtener en producción? Es decir, todo es un tema, no hay que olvidar que la actividad minera es una actividad económica, en principio, es una actividad económica. Muy bien, entonces, si es que el área de explotación no está, ojo, miren, si el área de exploración, el área de exploración no está dentro del terreno de pueblo indígena, entonces puedo yo presentar una solicitud de informe preliminar, ¿no? Puedo presentar una solicitud de informe preliminar y con eso, informe preliminar, y que en el informe preliminar me digan que mi área de exploración, en la cual está mi proyecto, no afecta pueblos indígenas, entonces con ello yo puedo solicitar la autorización automática. ¿Sí? Con mi informe preliminar en la cual se señala que yo no estoy afectando, mi proyecto no está afectando a terrenos de pueblos indígenas, entonces solicito la aprobación automática de mi autorización de exploración. En caso que se encontrase
¿no? Afectando a pueblo indígena, a terrenos de pueblo indígena, en ese caso, entonces, sí voy a tener que seguir un procedimiento de evaluación previa, ¿no? En donde pues presentaré todos los requisitos. Igual, los mismos requisitos los requisitos que presento son los mismos, ¿sí? Los mismos: número de recibo de pago, nombre del código de las concesiones, nombre y código, número de resolución del instrumento ambiental, la ubicación de las coordenadas, un programa de trabajo de exploración, las copias del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, de la declaración jurada de que, en este caso, declaración jurada de que cuento con la autorización de los propietarios para el uso de estos terrenos para la actividad de exploración. Una declaración jurada significa que significa de que yo pueda poner cualquier cosa. No. Es una declaración jurada, pero yo voy a tener que poner lo que es, porque de lo contrario, si se advirtiese de que estoy poniendo o estoy diciendo cosas falsamente, entonces puedo terminar perdiendo los derechos que me puedan otorgar, ¿no? Eso es importante. Después, ya después de la explotación, tenemos el tema de la exploración, ya tenemos el tema de la explotación. El tema de explotación minera. Bien. La autorización de actividades de explotación minera incluye el plan de minado. A ver. En este procedimiento, a ver. Disculpen, vamos a ver un momento. Ya. Tenemos que es un procedimiento de un solo acto. Es decir, se tiene que acreditar los requisitos. Espera un momento, estaba acá, se llama... A ver. Espera. Ahí ya, acá está. La actividad de explotación que incluye el plan de minado, tiene como procedimiento, es un solo acto. Aquí no hay publicación de área, porque ya no es que se otorgue concesión, la concesión ya está otorgada, más bien lo que se tiene que acreditar es que la actividad se tiene que desarrollar dentro de las áreas de las concesiones mineras, ¿sí? Tiene que haber un instrumento de gestión ambiental, sí, tengo que aprobar, tengo que tener el instrumento de gestión ambiental aprobado al momento de la presentación, tengo que tener el plan de cierre aprobado o el cargo de presentación a la garantía preliminar, el estudio técnico del proyecto de exploración minera, de explotación minera, que es básicamente el plan de minado y todo lo demás, autorización del terreno superficial, el CIRA y la DJ en la afectación de derechos
o la constancia de afectación. Igual 15 más 20. Es decir, 15 días para evaluar, 20 días se le da en caso de existir observaciones para que subsane, y en caso de subsanar, y está ok, entonces se aprueba el plan de minado y de botaderos y los componentes auxiliares que tenga, y se autoriza el inicio o el reinicio de las actividades de explotación. ¿Cuánto es el plazo? 45 días. ¿Sí? Estas autorizaciones de inicio de actividad, ¿se pueden estar sujetas a modificación? Sí. Estas autorizaciones pueden ser modificadas mediante procedimiento de modificación. Estos procedimientos de modificación, ¿sí? Se pueden modificar de acuerdo a la norma, ¿sí? De acuerdo al artículo en el artículo 102 está la autorización de actividades de explotación. En el artículo 103 del reglamento está la modificación de la autorización de actividades de explotación. Y estas actividades de explotación pueden modificarse por el cambio del método de explotación. Es decir, si yo inicialmente me aprobaron para que sea con método de explotación superficial y quiero cambiarlo a subterráneo, entonces puedo solicitar la modificación de esa autorización de inicio, o viceversa también, ¿no? O también puedo solicitarla porque estoy ampliando el límite final de mi tajo, ¿no? O que va a haber nuevas bocaminas, ¿no? Y que lógicamente la norma dice que no tienen que estar en el supuesto del ITM, es decir, si está aprobado por un ITS, entonces tendría que entrar a un ITM. ¿Por qué? Porque también aquí, también para el tema de explotación, existe el procedimiento de informe técnico minero, en la medida de que el proyecto esté aprobado por informe técnico sustentatorio. Y una tercera opción es la construcción de un nuevo depósito. Es decir, si voy a construir un nuevo depósito, entiéndase como depósito de desmonte. Los desmontes son componentes accesorios de las concesiones mineras. Entonces, ¿cuál es el componente principal, diríamos así? ¿Cuál es la parte principal? El tajo o la mina, ¿no? Es el tajo minero o la mina o la galería, ¿no? Socavón, le dicen. Ya, eso es la parte principal porque ahí estoy desarrollando actividad de extracción. Pero el desmonte, es decir, yo lo que saque del material de ahí, no todo es mineral, hay material inerte que le llaman así, y ese material lo llevo a un lugar llamado desmontera. Yo preparo un sitio, desarrollo un lugar para poder yo acumular el desmonte. Y aparte de eso hay otro depósito que es depósito de minerales, en donde el mineral que se extrae, ¿no? Los bancos o las piedras, rocas, se llevan a ese punto. Entonces, puedo modificar si voy a construir un nuevo depósito de desmonte o de material inadecuado, o en fin, otro, o voy a ampliar o voy a recrecer, ¿sí? Dichos depósitos también, ¿no? Existe también la figura, dentro de esto tenemos la figura del ITM. El ITM, ¿no? De las concesiones de la figura del ITM. ¿En qué caso se presenta un ITM? Los ITM, ¿sí? En caso, es un procedimiento de modificación, igual como decía para el tema de beneficio. Pero acá los ITM pueden ser solicitados, es decir, ojo, el ITM igualmente sigue el mismo principio del caso de beneficio, tiene que estar sustentado en informe técnico sustentatorio. ¿En qué casos puede ser? Para los casos de modificación que estén fuera del plan de minado aprobado, ¿no? Es decir, para cualquier modificación que esté fuera del plan de minado que se haya aprobado inicialmente, si está dentro de tu ITM, puedes tú contemplarlo como parte de, ¿no? Para hacer tu ITM. Es decir, si está un ITS, lo puedes solicitar como ITM.
O si la modificación de la altura o la extensión es igual o mayor, no es mayor, ¿no? No es mayor, no es mayor, o puede ser igual al 20% del depósito de desmonte. Es decir, estamos hablando de altura. Un depósito de desmonte de unos, ¿qué? 10 metros de altura, digamos así. Ya, ¿cuánto es el 20%? 2 metros, ¿no? Ya, 2 metros más, hasta 2 metros más. Y supone que mi estudio de impacto ambiental me establece que puedo crecer 2 metros más. Claro, los depósitos de desmonte pueden tener 30, 40, 50 metros. Son elevaciones, casi son nuevas elevaciones, nuevas colinas, ¿no? Que se pueden constituir. Y entonces el metraje, pues si es 50, ya imagínense, ¿no? Un 20%, ¿cuánto significaría de 50, ¿no? 10 metros, ¿no? Algo así. En fin. A esto también tenemos los procedimientos de comunicación. Los procedimientos de comunicación, igual como el tema de la concesión de beneficio, igual aquí, sin embargo, lo que tenemos es el anexo 10, ¿no? El anexo 10 es la excepción para la autorización de actividad de explotación. En el anexo 10 del reglamento se establece en qué casos puedo yo comunicar, ¿no? Si no solicito la autorización de explotación, sino que lo que hago es comunicar que, que estoy bajo ese supuesto, mi proyecto tiene ese supuesto, y entonces presento la especificación técnica, los planos de ubicación, las coordenadas UTM ¿no? de las instalaciones y los componentes, los documentos que acrediten que tengo autorización del propietario, ¿no? Igual el acta general el acta del gerente general que aprueba el proyecto y la resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental, ¿no? En este caso, también puede comunicarse todo aquello, se puede ingresar como procedimiento de comunicación los casos no previstos, ¿sí? Como procedimiento de modificación propiamente. Es decir, los procedimientos de modificación de autorización de inicio que están contemplados en el artículo 103 del reglamento, ¿sí? Si no están contemplados, no son los casos que están especificados tanto en el artículo 103 como el 104, es decir, los casos señalados para la modificación de la autorización de inicio de actividades, o para el caso de ITM, si no está contemplado, entonces, y yo tengo mi estudio de impacto ambiental, es otro tema distinto, que implica una modificación de mi plan de minado, de todas maneras, pero que no está contemplado como casos tipo dentro del artículo 103 y 104 del reglamento, entonces yo lo comunico, lo presento como una comunicación, nada más. Digamos que esto es lo saltante, esto es la parte interesante dentro de este esquema, porque es mucho más, digamos, para algunos, he visto un poco más, más abierto que el tema de beneficio, que es mucho más cerrado, ¿sí, no? En el tema de beneficio no se admite esta situación. Oye, no, lo que no están contemplados lo ingreso como comunicación, no, la comunicación es lo que está en el anexo 4. Aquí la comunicación es todo lo que está en el anexo 10 del reglamento, más todos aquellos casos que no están contemplados como formas de modificación del plan de minado o como forma de modificación por ITM, ¿no? Entonces, un poco que esa es la figura, ¿no? Y para terminar,
Sí, sí, ya para terminar. Vamos a ver un tema rápidamente. ¿Qué es la actividad minera continua? Porque de repente ese es el artículo 106. Lo que pasa, ¿se acuerdan? Comenzamos todo este tema de explotación con el punto de año 1981 y hablamos de actividades que pueden estar vigentes ahorita y que pudieron haber iniciado en el año 82, 83, 84, hasta el año 91 y con auto de amparo, ¿sí? O pudieron haber empezado en el año 92, 93, 94 hasta el año 2001 con comunicación, nada más, con comunicación ¿no? Sin el procedimiento de autorización que se estableció a partir del año 2002. Ya, bueno, esto es vital, ¿eh? Haber explicado eso es vital, quiero que lo tomen en cuenta, porque esto es lo que nos va a dar pie a lo que manejamos como actividad minera continua, que es un término que ya se venía trabajando desde el año 2012, con la 020, porque se buscaba establecer, oye, ¿sabes? No todas las actividades que han empezado, que están trabajando, no todas pueden tener una autorización de funcionamiento, de una autorización de inicio de operación. Y eso yo se los digo a ustedes, si no todas. Pues de repente es una actividad iniciada en el año 1996, por ejemplo. ¿Cómo lo iniciaron? ¿Con una autorización de explotación? ¿Va a tener una autorización de explotación? No, porque los procedimientos de autorización de explotación recién empezaron a partir del año 2002 para adelante. Entonces, ¿y qué va a tener? Bueno, lo más probable es que pueda tener, si es que es muy acucioso, de repente va a tener el cargo de presentación que comunicó, pero de repente ya a la fecha ni siquiera lo tiene. ¿Pero qué va a tener, sin embargo? Va a tener los planes minados que ha ido presentando año a año. Puede tener, como dijo por ahí su compañero, creo, el certificado de operaciones mineras, pero el certificado de operaciones mineras, ojo, no es que, y algunos lo entendieron mal, ¿no? Porque certificado de operaciones mineras, de todos los mineros que hagan actividad tienen que tener un certificado de operaciones mineras. No, así no funciona, no es así. Eso no es así. No es que todos tengan un certificado de operaciones mineras. El certificado de operaciones mineras solamente era un instrumento que era solicitado por el Ministerio del Interior para poder autorizar la compra de explosivos. Y eso se generó en el año 91 por el tema del terrorismo. Entonces, había una forma de poder controlar. Nadie podía, antes podían controlar explosivos normalmente, ¿no? Pero cuando se produjo el tema del terrorismo, entonces había que estimar, tenía que determinarse para quién lo compra, quién lo compra. Es decir, ¿tú para qué lo compras? Para actividad minera. Ya, pero la autoridad minera tiene que decir que tú lo necesitas. Entonces, la norma misma estableció, y en caso de minería tendría que expedirse un certificado de operaciones mineras. Es decir, que la persona está operando. Pasó el tiempo, ¿no? Se siguió dando los certificados de operaciones mineras. Hoy día a la fecha ya no hay, por cierto. Ya hace varios años se eliminó ese procedimiento ya, antes de la pandemia. Y ¿por qué? Porque quien marca las pautas de qué es lo que pide para poder autorizar la compra de explosivos es UCAMEC. Por lo tanto, ellos son los que determinan si piden o no piden, y ellos ya no piden certificado de operaciones mineras. Entonces, sin embargo, en un momento determinado decía, ya, el certificado de operaciones mineras puede ser la base para determinar, pero no todos piden esto. Salió una norma y después tuvo que corregir y decir que eso no corresponde. Bueno, pero tenemos otros elementos, como le dije, el plan de minado que va presentando todos los años, y que entiéndase que eso sí puede establecer que sí exista este tema de la actividad iniciada. Muy bien. Entonces, había que determinar con esta actividad minera continua, y es un nombre técnico, pero alguien diría, oiga, yo inicié en el año 2015 y es continuo porque hasta la fecha sigue. No, la actividad minera continua, de acuerdo a la definición que está en la norma, es aquella en la cual, pues, la actividad se denomina continua aquellas que iniciaron actividades, ¿así? Aquellas actividades
iniciadas antes del Decreto Supremo 046-2001, es decir, antes del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en la cual establecía, ¿se acuerdan que les comenté? En la cual se establecía que para poder iniciar o reiniciar, había que acreditar, tener autorización de terreno superficial, estudio ambiental, presentar el plan de minado, en fin. ¿Sí? Los que iniciaron antes de ese decreto supremo, antes, sí, del 2020 hacia atrás, a eso se les denomina, a esas actividades que todavía siguen funcionando, a esas se les denomina actividades mineras continuas. Entonces, esa es la gran diferencia, o ese es el concepto que se tiene que tomar en cuenta, porque eso es lo que la norma establece. Lo estableció en su artículo 29, la 024 de 2016, también la 055, si no me equivoco, y la 106 la recoge dentro de su contenido también, ¿no? Entonces, dice, si las actividades consideradas como minera continua requieren de cambio, ahora, inicialmente, hasta antes de este reglamento, la actividad minera continua, como es antigua, entonces necesitará tener una autorización, no, que lo comunique nada más con la autorización de la gerencia general. Esa era la idea. Oye, no, pero espera. Ya se vio, miren, desde el año 2012 hasta el año, pues, 2018, que empezamos revisando para el nuevo reglamento. Entonces, se estableció que no necesariamente, ¿no? ¿Qué pasa si esa quiere ampliar Tajo? ¿Qué pasa si quiere enriquecer, hacer una nueva desmontera? No podríamos decir que, bueno, que con simplemente la autorización de su gerente general, ¿no? Entonces se introdujo cambios y ya no es tan libre como inicialmente se había pensado en el año 2012 o el año 2015, ¿no? El actual reglamento contempla en su artículo 106.2 si las actividades consideradas como actividades mineras continuas requieren en la presentación 175. En la 175 está, si las actividades consideradas como actividades mineras continuas requieren cambio. Y con esto, y con esto, terminamos pues el curso y nos hemos extendido hasta esta hora. Y más bien, muchas gracias por acompañarme en este curso. Espero que hayan podido aprovecharlo. Es un poco complicado, a veces por Zoom es lo mismo. A mí me gusta dictar los cursos en vivo y en directo, como se dice. Tengo la vieja escuela y entonces no sé, es un poco más emocionante, pero aún así he tratado de poner la emoción al dictado de este tema, de estos temas, y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a su disposición. Gracias, doctor. ¿Alguna consulta o pregunta? Si no, ya para culminar la sesión de hoy día. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿han pasado el link de asistencia? Sí, ya lo hemos pasado temprano, pero igual, no hay problema, ya te pasamos la asistencia, no te preocupes. Ay,
Muchas gracias. Ok. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, bueno, agradezco al doctor Oscar por su tiempo y bueno, ¿no? Y su conocimiento brindado. Y nos hemos pasado de largo para que se culmine la sesión de hoy día, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias nuevamente, doctor Oscar, y bueno, esperamos contar con su presencia en otros cursos. Gracias, doctor. Correcto, muchas gracias más bien a ti, ya estoy a tu disposición, ¿no? Y igualmente gracias a todos los chicos, ¿no? No desmayen y a continuar, ¿no? Si podemos, de repente se puede preparar un tema respecto a exploración y exploración un poco más detallado, que hemos corrido un poco, pero se Claro. puede ver y para hacerlo un poco más, profundizar en algunos puntos que no lo hemos podido hacer, lo hemos pasado más bien rápido, ¿no? Ujú. Correcto. Bien, gracias Gracias, doctor. y bueno, hasta pronto. Gracias. Bueno, gracias también a los compañeros que han asistido y nos vemos en la siguiente sesión que es el día lunes. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.